vamos a hablar de esas cosas. No vamos a seguir un orden del módulo, vamos a seguir un orden que puse yo. Y nada, ahí vamos a empezar. Y al final, no se preocupen, vamos a hablar un poquito del módulo 3 por el tema del TP y vamos a hablar de eso también. Así que si les parece, arrancamos. Toma agüita y arrancamos. Bien. Compartir. Bueno, antes que nada, si esto se llega a cortar, que creo que dura 50 minutos, les mando otro link y seguimos. Así que no se preocupen. Bien. Acá estamos. Ahí está. ¿Se ve? ¿Se ve y me escucho? Sí, sí. Sí. Espectacular. Yo cuando muevo el mouse se ve, ¿no? Tipo, ¿esto lo están viendo? Sí, sí. Sí, también. Genial. Bueno, repasito y bueno, un spoiler más rato. Vamos a empezar por un poco de lo que sería el ciclo de vida linfocitaria. O sea, vamos a hablar de primero un poco de linfocito, vamos a hablar de antígenos, anticuerpos, respuesta, tipos de respuesta, y yo considero que como si fuese una historia, primero tenemos que hablar de cómo nacen los linfocitos. No vamos a hablar muy en profundidad, pero les puse esta imagen que la compartimos también en el Instagram de los ayudantes, que me pareció que está tremenda y muy esquemática, muy visual, sobre la hematopoiesis en general, ¿no? Este proceso que ocurre a nivel de la médula ósea, a partir de una sola célula, la célula madre hematopoyética, acá, que se divide básicamente a través de señalizaciones en dos estirpes, la estirpe linfoide y la estirpe mieloide. En algunas bibliografías pueden llegar a encontrar la estirpe eritroide como medio que por fuera, pero bueno, eso no viene al caso. Lo más importante que tenemos que saber es la moraleja de todo esto es que los linfocitos tienen su propia estirpe, ¿ok? Entonces vamos a tener los linfocitos B, los T y los natural killer, que como habrán visto en el módulo, son un tipo de linfocito especial, particular. Y después, en la línea mieloide, todo lo que son los polimorfos nucleares, acá neutrófilos, eosinófilos y basófilos, la célula dendrítica con su respectiva versión inmadura. Esto que está acá que dice mast cell son los mastocitos, lo vamos a ver mucho después cuando veamos parásitos. Acá el macrófago, ¿no? Que viene del monocito, y bueno, las plaquetas y los eritrocitos. Acá en esta imagen también tienen estos circulitos que representan en qué tejido los vamos a encontrar, así que les va a servir mucho para repasar. Está re buena esta imagen, a mí me re gustó. Nos vamos a detener acá, los linfocitos, ¿sí? Que vienen de la línea linfoide. Y una aclaración que me gustaría hacerles es que estuve viendo las encuestas de Instagram, no estuve viendo los nombres, así que no se preocupen por eso, pero sí vi las estadísticas a grosso modo, y mucha gente se confundió o puso mal esto de los macrófagos, habían puesto que tienen que sale de su propia estirpe, digamos. Bueno, es parte de la línea mieloide, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Dicho esto, seguimos. Les hice este cuadrito porque vamos a hablar de los linfocitos B. Ya nacieron, ¿no? Ya vienen de la línea de la leucopoiesis, ¿no? De la línea linfoide. Hay que tener bien diferenciado qué camino van a tomar los linfocitos T versus qué camino toman los linfocitos B, porque si bien tienen cosas en común, como lo ven en el gráfico, es muy delgada la línea en la que podemos confundirnos, ¿sí? Así que vamos a decir que los linfocitos T van a tener su proceso madurativo, van a salir de la médula ósea por factores quimiotrayentes y van a ir al timo, ¿sí? Van a madurar en el timo. Por eso se llaman linfocitos T. Y los linfocitos B van a terminar de madurar en la médula ósea. Se llaman linfocitos B porque médula ósea en inglés es bone marrow o algo así, ¿no? Perdón el cringe, pero hueso en inglés, de ahí viene la B larga. Entonces, ambos dos maduran en estos órganos, ¿sí? Los órganos linfoides primarios, y después migran a los órganos linfáticos secundarios, en donde básicamente, y dicho a lo gaucho, van a realizar su misión, su razón de ser. Y ahí tenemos dos posibilidades. Efectivamente, se ponen en contacto con un antígeno, y ahí va a pasar, dependiendo de qué caso, la activación, la proliferación, etcétera, digamos, la
la parte en la cual cumplen su función, y en el caso de que no se encuentren con un antígeno o que no sean necesarios, van a sufrir eventualmente un proceso de apoptosis. Es importante saber esto porque cuando el cuerpo lo requiere, cuando el sistema lo necesita, ocurre un nacimiento de nuevos linfocitos, digamos. Entonces, que no laburan, básicamente, apoptosis. De total, después los llamamos de nuevo, básicamente. ¿Sí? Y acá les puse toda la parte de señalización, que es lo que para mí es importante. ¿Sí? Las stem cells les puse acá. Se diferencian en la línea linfoide por estímulos de factores formadores de colonias y por la interleuquina 3. Esto es un dato importante. Interleuquina 3, entonces, es un factor que cuando está presente en todo lo que es este nicho de la médula ósea, esas células van a ir a la línea linfoide. Después, el precursor de linfocito B es estimulado por la interleuquina 7, y después cuando el linfocito B ya es activado para ser un plasmocito productor de anticuerpos, es producto de las interleuquinas 2, 4, 5 y 6, producidas por el linfocito TCD4. ¿Sí? Esto se los voy a dejar escrito. Y después el precursor el pro-linfocito T es gracias a interleuquina 1, y después el pre-linfocito T gracias a interleuquina 7. Entonces acá otro dato importante, la interleuquina 7 es lo que ya marca el camino para pre-linfocito B y pre-linfocito T. Aquí alguien más se quería unir. Entonces, esta parte la pasamos rapidito porque, bueno, es dentro de todo lo hematopoyético, ¿sí? ¿Vamos bien? ¿Alguien quiere decir algo al respecto? Tengan en cuenta este cuadrito acá que les hice, este grafiquito, linfocito B versus linfocito T, ¿qué caminos siguen? Todo bien, ok. Facu, Sí, dime. perdón, no, una duda. Viste que vos habías dicho que habían preguntado en el parcial que había unas células que, digamos, en esto de la vía linfocitaria, digamos, cuando empieza la médula ósea y todo lo demás, que no tenían núcleo o algo así, o sea, que no tenían la CMH1. ¿Esas cuáles eran las? Esos son... Ah, sí, ¿qué ibas a decir? No, eso, ¿cuáles eran? Ah, los glóbulos rojos, porque no tienen núcleo. Sí, pero habían otras más que habías dicho, que estaban dentro de la vía, no me acuerdo. Ah, Creo que eran los reticulocitos. Claro, que son los que vienen luego, digamos antes, perdón, de los... Bien, ¿era esa solamente? O no sé si habían dos más que habían mencionado, por eso. Probablemente sean esa o también los otros, el profe habrá mencionado, porque en realidad la línea de eritropoyesis son varias secuencias. Claro, sí, por eso. Reticulocito, pre-linfocito, digamos pre-eritrocito, pro-eritrocito, todas cosas así, pero es todo lo mismo. Eso, digamos, se puede buscar y aparece la lista, digamos. Listo, buenísimo. Era eso más que habían preguntado en el parcial y no sabía cuál era. Lo grosso es que los que no tienen HLA1 son las células que no tienen núcleo. Véase. Ah, la otra, ahí me acordé, las plaquetas, ¿sí? Claro, también esas. Porque las plaquetas son simplemente citoplasma recortado, dicho claro. Listo, joya. Estaba bien entonces. Gracias, Facu. Ok. Facu, yo tengo otra duda. Sí, ahí. Con respecto a todo lo que son los marcadores CD, de tanto linfocitos como tipo B o T, ¿tenemos que saberlos a medida que va pasando o por lo menos en los estadios más importantes? No, en los estadios más importantes, tal cual. Tipo, de hecho en el módulo hay unos cuadros que están re buenos que te dice cuándo el linfocito B tiene anticuerpos de membrana, cuándo es productor, cuándo es esto, digamos. Y lo mismo con el linfocito T, en los estadios más importantes, saber qué marcador está presente, pero no toda la cascada, ni mucho menos. ¿Sí? No sé si responde a la pregunta. Sí, perfecto. Genial. Bueno, seguimos entonces. Hay otra, me sirve también el modelito que le subimos a Instagram porque hay otro tema que es importante, que es el tema de la maduración, el tema de la selección de los linfocitos T, que también había una opinión bastante dividida en las respuestas. ¿Sí? Esto vamos a hablar acá de cuando el linfocito T llega al timo, tiene que madurar,
Y en ese proceso madurativo ocurre lo que es la selección de los linfocitos T, ¿sí? Básicamente la selección de los linfocitos T es un proceso en el cual los linfocitos T inmaduros adquieren la capacidad de reconocer antígenos, de reaccionar frente a antígenos. Hay un ejemplo teleológico muy bueno que es que se dice que es como la universidad o la escuela de los linfocitos T y es bastante acertado. Vamos a tener, hablando ya más a profundidad, dos tipos de selección. Primero una selección positiva y después una selección negativa. Así se llama. Esperen que permito que ahí entre alguien más. Yo acá se los puse con colores y bien resumido para que no haya dudas. Y es que primero ocurre la selección positiva y después la negativa. En la selección positiva básicamente van a sobrevivir aquellos linfocitos que son capaces de reconocer antígenos. ¿Sí? Primero, ¿qué es lo primero que yo quiero? Yo lo que quiero primero es que un linfocito sea capaz de reconocer un antígeno. Después les voy a enseñar frente a cuáles tiene que reaccionar y frente a cuáles no. Pero para eso primero tiene que reconocer qué es un antígeno, ¿no? Entonces, en la selección positiva sobreviven aquellos linfocitos que son capaces de reconocer antígenos. Y después, en la selección negativa, se van a eliminar aquellos que reaccionan contra los antígenos propios. O dicho de otra forma, sobreviven aquellos que reaccionan contra antígenos extraños. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, en la selección positiva voy a permitir que sobrevivan los que reaccionan ante antígenos, cualquiera. Me interesa que sepan reconocer un antígeno. Y en la selección negativa elimino los que reaccionan contra mi propio cuerpo. ¿Sí? Es importante que estos conceptos queden claros porque una pregunta de esto entra siempre. Ahí entra, te la encontrás, es la 20 y pico, está una pregunta solitaria de esto. Así que, nada. Me gustaría que si alguien tiene alguna duda respecto a esto, lo hablemos ahora porque es un tema importante. Es un tema importante y es cortito, entonces con saberlo bien ya está, te lo olvidas. Ahí tienen que tener mucho cuidado con cómo leen la pregunta, con cómo está escrito, ¿sí? Pero acuérdense, selección positiva, sobreviven aquellos que reconocen antígeno, selección negativa, se eliminan los que reaccionan frente a antígenos propios, o dicho de otra forma, sobreviven aquellos que reaccionan únicamente frente a antígenos extraños. Si les parece, seguimos. Sí, para mí quedó re bien. Bien. Acá el timo sería este. Si ustedes leen esto en la bibliografía, van a ver que la selección positiva ocurre en una parte y después la negativa como que es más en la corteza o al revés. Esos son datos menores, ¿sí? Lo importante es esto. Seguimos. Bien, ahora vamos a hablar... ¿Alguien iba a decir algo? ¿Puede ser? No. Ahora vamos a hablar de la presentación de los antígenos a los linfocitos T. Para esto primero tenemos que saber qué es un antígeno. ¿Sí? Yo acá vamos a citar la definición del módulo y lo vamos a ir desglosando. El módulo dice, antígeno es toda sustancia que al penetrar en un organismo inmunológicamente maduro provoca una respuesta inmunitaria y reacciona específicamente contra los productos de esa respuesta. Esto básicamente, ¿qué información obtenemos de acá? Uno, es una molécula que normalmente no se genera en el cuerpo, ¿sí? Es una molécula que en condiciones fisiológicas normales no nos provoca nada. Y otra cosa que vamos a obtener implícita en esta explicación es que un antígeno tiene dos características para ser antígeno. Tiene antigenicidad e inmunogenicidad. La antigenicidad es la capacidad de unirse a un anticuerpo o a un receptor de linfocitos T. Básicamente la capacidad de unirse a un componente del sistema inmune. Y la inmunogenicidad es la capacidad de que genere una respuesta inmune. Es decir, yo primero tengo que unirme a ti y después tengo que lograr hacerte daño, lograr que vos quieras defenderte. Esas dos características tiene un antígeno propiamente dicho. ¿Por qué digo esto? Porque hay partículas, hay moléculas que no poseen inmunogenicidad y que solamente tienen la capacidad de unirse a ya sea anticuerpo o ya sea receptor de linfocito T. Y esta molécula se llama apteno. ¿Sí? Un apteno es una molécula que posee antigenicidad, pero no posee inmunogenicidad. ¿Y de qué nos sirve esto? ¿A ustedes se les ocurre de qué nos puede servir?
¿Puede ser que sea para diferenciar lo propio del ajeno, digamos? No necesariamente. La pregunta era más a qué nos sirve a nosotros como médicos, digamos, o como a nosotros desde afuera, por así decirlo, a nosotros estudiantes. Esto del apteno nos sirve porque es algo que se usa para hacer vacunas, lo vamos a ver después en vacunas. Porque el hecho de que tenga antigenicidad pero no inmunogenicidad nos permite a nosotros agregarle una partícula, agregarle una molécula que se llama carrier, digamos, agregarle nosotros la inmunogenicidad, entonces podemos regular la respuesta inmune que buscamos y es el fundamento ni más ni menos que la vacunación, ¿no? Presentarte un antígeno para que vos desarrolles una memoria a largo plazo. Entonces, un apteno es lo que se usa en algunas vacunas, después vamos a ver en cuáles, en la cual es una molécula que tiene la capacidad de unirse a un anticuerpo, por ejemplo, y nosotros le agregamos en el laboratorio otra partícula que es inmunógena, que se llama carrier, y que nos permite ir regulando, jugando con la respuesta inmune que buscamos. Entonces lo pongo acá porque tiene que ver con toda esta terminología, que esto es un glosario. Lo vamos a ver bien después. Por ahora lo importante es que un antígeno tiene antigenicidad e inmunogenicidad, ¿sí? Y acá les puse otras dos palabras que vamos a usar, que es epítope y parátope. Lo vamos a ver sobre todo también en el módulo 3. El epítope básicamente es la parte de la estructura del antígeno que se une al anticuerpo o al receptor de linfocito T. Pero es la parte del antígeno que se une a. Y el parátope es la parte del anticuerpo que se une al antígeno. Entonces, básicamente, en una unión de antígeno-anticuerpo, lo que se une en realidad es un epítope con un parátope. Son palabras que, bueno, se las pusieron, ¿sí? Epítope es la parte del antígeno que se une al anticuerpo y parátope es la parte del anticuerpo que se une al antígeno. Nada, para que lo sepan, después son palabras que vamos a usar. ¿Sí? Es una herramienta que nos servirá más adelante. Entonces ya sabemos lo que es un antígeno. Ahora vamos a ver dos tipos. Primero vamos a ver que lo vamos a clasificar de dos maneras posibles y vamos a ver también las presentaciones de estos antígenos, las presentaciones a los linfocitos T. Una primera clasificación que hacemos es en antígenos, exógenos o endógenos. Ya estuvimos hablando de esto. Perdonen el otro día que les mandé como 500 mensajes, ese día estaba gaga, así que lo lamento. Y otra forma de clasificarlos es según su estructura química, digamos, si son antígenos proteicos o no proteicos. Hablando de si son endógenos o exógenos, esto es en función de su origen desde el punto de vista de la célula, no desde el punto de vista del cuerpo humano. Es decir, un antígeno endógeno es, o sea, vamos a decir que es un antígeno endógeno cuando proviene desde el interior de las células. Un ejemplo clarísimo para entender esto es un antígeno viral. ¿Sí? Un virus es una estructura molecular que se encuentra en la naturaleza. Normalmente nosotros no tenemos virus en nuestro cuerpo. Entonces es una estructura exógena desde el punto de vista del cuerpo, ¿no? Ahora, vamos a decir que es un antígeno endógeno, ¿por qué? Porque un virus, para producir su patogenia, tiene una condición fundamental, que es que tiene que usar la maquinaria celular. Entonces tiene que penetrar en la célula, utilizar la maquinaria celular, y ahí es cuando algunas de estas moléculas virales se unen a partículas HLA1, ¿no? Entonces decimos que es endógeno porque viene desde adentro. Acá se los puse. El antígeno endógeno se une a una vesícula intracitoplasmática con HLA1, se expresa en la membrana, y bueno, es reconocido por LTCD8. Sí, pero es endógeno porque viene de adentro de la célula. Otro ejemplo podría ser un antígeno tumoral, y ese por ahí es más claro, porque lógicamente que el tumor ocurre primero una mutación en el núcleo, bla, 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 entonces es más fácil de reconocer. Ahora, un antígeno exógeno, bajo este mismo criterio, es algo que viene de afuera de la célula. Por ejemplo, una infección bacteriana. Hay una bacteria en X parte del cuerpo, es fagocitada es destruida por un polimorfo nuclear, quedan pedacitos dando vuelta, uno de esos pedacitos se une, o por ejemplo acá cuando es fagocitado, pero viene de afuera, ¿sí? A moléculas con HLA2, se expresa en la membrana y es reconocido por el LTCD4. ¿Sí? Acá el concepto que quiero que quede es que antígeno exógeno y endógeno desde el punto de vista de la célula, ¿ok?
Ahora voy a tomar agua porque me cansé un poquito y vamos a hablar de lo de abajo. Facu, una Sí, compañera escribió en el chat una duda, no sé si... gracias. Gracias. Ay, no sé cómo leer. ¿Alguien me la puede leer? Porque por algún motivo es como que no la puedo leer completa. Preguntó si epítope y apteno eran lo mismo. No. Gracias, Azul. No, volvemos atrás. Mira, esto está bueno. Acá. Epítope es la parte del antígeno. Este es el antígeno. Lo que está en rojo es el antígeno. Epítope es la parte del antígeno, por ejemplo esto, que se va a unir al anticuerpo. Estos son los anticuerpos. Lo amarillo es el anticuerpo. Todo lo otro es el antígeno. El epítope es la parte del antígeno que se une al anticuerpo. ¿Sí? Apteno, por otro lado, es una molécula que solamente posee antigenicidad. ¿Sí? Dijimos que el antígeno tiene que ser tiene que tener antigenicidad, para la redundancia, e inmunogenicidad. Epítope es una parte del antígeno. Apteno es una molécula con una característica distinta del antígeno. ¿Me explico? Sí, ahí se entendió. Ahí puso que sí. Bueno. Facu, Seguimos. y te quería hacer una consulta más. Con esto de exógeno y endógeno, no es, por ejemplo, no sé, que todos los parásitos van a ser exógenos, porque hay algunos que Claro, viven dentro de la célula, ¿no? sí. Listo. Justo me había quedado esa duda. O sea, Sí, lo va a vamos a ver. depender, digamos, de qué parásito sea o de qué bicho, digamos. Sí, eso lo vamos a ver de aquí a, no sé, 8 meses, 7 meses. Claro, Pero listo. sí. Después Ok. vamos a ver. De hecho, es más, un pequeño spoiler. Las respuestas inmunitarias frente a parásitos usan muy poco todas estas maquinarias. Usan más otras. Después vamos a ver. Pero sí, vale la pregunta y sí. Bien. Pasamos a la otra clasificación, o otra forma de hablar de los antígenos, ¿sí? Proteicos y no proteicos. Los antígenos proteicos, vamos a decir que son T-dependientes. ¿Por qué? Porque necesitan que el linfocito TCD4 necesitan unirse a ellos para estimular a la producción de anticuerpos, ¿sí? Para estimular a los linfocitos B. Entonces, los antígenos proteicos son LT específicos, es decir, T dependientes, por eso es T dependiente, porque es dependiente de un linfocito T. El linfocito TCD4 va a estimular, luego de su contacto con el antígeno proteico, a los linfocitos B. ¿Qué van a hacer los linfocitos B? Ya lo vimos antes, a través del linfocito T, a través de la producción de citoquinas, estimula al linfocito B. El linfocito B se va, por un lado, a activar, ¿sí? En plasmocitos, célula productora de anticuerpos, y por otro lado va a dejar células de memoria. Concepto importantísimo este, El antígeno proteico deja memoria. Ese es el mensaje. El linfocito B, entonces se va a hacer un plasma, o sea, se va a comenzar a proliferar, ¿sí? Para decirlo bien, prolifera. Una estirpe queda de memoria y otra estirpe va a producir anticuerpos en masa, por así decirlo. Y acá viene un concepto importante, que es el de las respuestas inmunitarias primarias y secundarias, ¿sí? La respuesta inmunitaria primaria es básicamente la primera vez que nosotros tenemos contacto con este antígeno, ¿no? Nosotros nunca lo vimos en nuestra vida, nos ponemos en contacto por primera vez. ¿Qué pasa? Pasa todo esto y el linfocito B comienza a producir anticuerpos. Lo van a ver en el módulo. Los anticuerpos que primero se producen son IgM, y acá ocurre una característica muy importante, que es que en determinado momento, después lo vamos a estudiar bien, ocurre algo que se llama switch de isotipo. El IgM pasa a IgG, y esos son los anticuerpos de memoria, ¿sí? Entonces, ante un nuevo estímulo, una respuesta secundaria, ¿sí? Ante una próxima vez que nosotros veamos este antígeno, con un poquito de antígeno ya se va a desencadenar toda la respuesta de golpe, ¿sí? Entonces vamos a estar básicamente más protegidos. Dicho mal y pronto, la respuesta primaria es lenta, porque nosotros no conocíamos este antígeno, lo vemos, producimos anticuerpos, después hacemos el switch para tener memoria, y cuando viene la siguiente vez,
ya tenemos todo preparado, ¿sí? Ese es un concepto importante, que deja memoria, y esto de la respuesta primaria y secundaria. Y después tenemos los antígenos no proteicos, que con no proteicos nos referimos a polisacáridos, lipopolisacáridos, que no vamos a cansar de hablar del lipopolisacárido en bacterias, ¿sí? Antígenos de naturaleza no proteica. Estos no requieren linfocitos T. ¿Por qué? Porque se pueden unir directamente a los anticuerpos de membrana del linfocito B. Se pueden unir directamente, entonces no requieren linfocito T. De acá vamos a tener T independientes 1 y T independientes 2. Un ejemplo de T independiente 1 es el lipopolisacárido de las bacterias, es un componente de las membranas de algunas bacterias, de las gram negativas. El T independiente 2, un ejemplo es el polisacárido del neumococo. Lo vamos a ver después. La diferencia grande entre un T independiente 1 versus un T independiente 2 es que uno produce una respuesta policlonal y otro produce una respuesta monoclonal. Esto también anótenlo. Igual yo después del PowerPoint se los voy a pasar. T independiente 1, policlonal, T independiente 2, monoclonal. ¿Qué quiere decir esto? Una respuesta policlonal es cuando un anticuerpo, fíjense que tiene acá sus sitios de unión, este es el paratope, ¿sí? El epitope con el paratope. Respuesta policlonal es cuando hay, ¿cómo decirlo? Hay muchos anticuerpos que dirigidos contra distintos epitopos de un mismo antígeno. Entonces esa es una respuesta bastante grande, es decir, nosotros estamos atacando al antígeno por acá, lo estamos atacando por acá y lo estamos atacando por acá. ¿Me explico? Respuesta policlonal. Hay muchos anticuerpos dirigidos, uno contra esta parte, otro contra esta parte y otro contra esta parte. Estás diciendo que, por ejemplo, hay diferentes epitopos con diferentes propiedades, las cuales cada uno de ellos corresponde a un tipo de antígeno diferente. Claro, vos dijiste epitopo, tendrías que haber dicho paratopo, pero está bien. Claro. Sí, paratopo porque estamos hablando del anticuerpo. Hay muchos anticuerpos con sus paratopos, algunos dirigidos contra este epitopo, otros contra este y otros contra este. Entonces agarramos al antígeno de la pierna, de la cabeza, del brazo. ¿Entienden? Esa es la respuesta policlonal. En cambio, la respuesta monoclonal es, vamos a agarrar el antígeno solamente por el brazo. Todos nosotros nos ponemos de acuerdo para agarrarlo solamente por el brazo. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Una respuesta policlonal o una monoclonal? Poli. Claro. ¿Sí? Espero haberme hecho entender, y si no lo vemos de vuelta después, si quieren se los dejo por escrito, que capaz sea mejor, pero esta es la diferencia entre policlonal y monoclonal. ¿Sí? Policlonal, agarramos a muchos epitopos del antígeno, lo agarramos de muchas partes de su cuerpo, para decirlo así a lo gaucho, y la respuesta monoclonal, vamos a agarrarlo solamente de una parte. ¿Sí? Cualquiera sea el caso, no producen memoria, no dejan memoria. Entonces, una respuesta inmune frente a un antígeno no proteico, es decir, una respuesta inmune frente a un antígeno T independiente, va a ser dosis dependiente. Digamos, la respuesta siempre va a estar en relación a la cantidad de antígeno al cual estamos expuestos. Si hay mucho antígeno, mucha respuesta. Si hay poco antígeno, poca respuesta. En cambio, en el antígeno proteico T dependiente, en la segunda respuesta, en la segunda vez que nosotros nos encontramos contra él, ya con un poco de antígeno que haya, ya nosotros vamos a tener todo el muro defensivo hecho, por la propiedad de la memoria. ¿Sí? ¿Se entienden? Aunque sea más o menos todo lo que hablamos de esta parte de la imagen. Por mi parte, sí, solo tengo una duda. Sí. ¿Los antígenos proteicos generan respuesta poli o monoclonal o independiente? Son los dos. Los proteicos no, es policlonal. Okay. Nada, o sea, a modo de facto, es policlonal. Digamos, respuesta corta. Los antígenos proteicos es policlonal. Sí. Y cuando diste el ejemplo de linfocito T independiente, dijiste lipopolisacáridos y en el 2, no sé, no.
Acá está en la imagen. Antígeno Ah. T independiente 1, ejemplo, lipopolisacárido. T independiente 2, ejemplo, polisacárido capsular del neumococo. Bien, Vamos a ver gracias. después lo de las bacterias. Las bacterias tienen una membrana y algunas tienen cápsula. En la membrana, digamos, en el espesor de la membrana, algún tipo de bacteria que es el gram negativo, existe esto que se llama lipopolisacárido. No sé, ni se preocupen por eso. Vamos a ver después. Se lo descaía a modo de ejemplo. Paco, Sí. los antígenos no proteicos Ajá. desencadenan los dos, los policlonal y los monoclonal. O sea, digamos, los antígenos proteicos, los T independientes 1 desencadenan respuesta policlonal y los T independientes 2 respuesta monoclonal. Claro. Digamos, si Y nosotros hiciésemos una simplificación, los antígenos proteicos desencadenan cualquiera de las dos. Ahora, si nosotros hacemos un zoom, hacemos una lupa, vemos que en realidad los antígenos no proteicos se dividen en dos clases. Una, la que genera policlonal, y otra, la que genera monoclonal. Gracias. Sí, y lo más importante de todo, que también fue una de las preguntas, esa la respondieron bastante bien igual, es que los antígenos no proteicos no generan memoria, los antígenos proteicos generan memoria. Estos cuadritos que están acá, estos dos, transcríbanselo después si quieren, digamos, anótenselo porque está bueno. Hay mucha información contenida acá. Tomo agua y seguimos, ¿sí? ¿O querían ver algo respecto de esto en particular? O por ahí si voy muy rápido, voy a intentar ir más lento. Bien. Seguimos. Este dibujito lo dejé acá a modo de recurso. Anticuerpos. ¿Sí? Siempre que hablamos de antígenos, la contrapartida son anticuerpos. ¿Sí? ¿Qué son los anticuerpos? Acá se los puse. Son proteínas, ¿sí? Denominadas inmunoglobulinas. Las hay fijas en la membrana, como es el caso de la imagen que les puse, a modo de receptor del linfocito B, digamos. Y después, los que uno mayormente asocia con anticuerpos son los circulantes, los que están dando vueltas ahí en el plasma. Esos son los dos tipos de inmunoglobulinas, hablando de anticuerpos, ¿no? ¿Cómo es la estructura? Es importante que tengamos algunos conocimientos, aunque sea básicos, de la estructura de un anticuerpo. Están formados por cadenas pesadas y livianas, ¿sí? Las cadenas pesadas son estas, que son las más largas, ¿sí? Ay, lo siento. Y las cadenas livianas o ligeras están acá, ¿no? Son las más cortas. Y también poseen las regiones variables. Y esto que está acá, en la región variable, sitio de unión al antígeno. ¿Que cómo se llamaba? Paratope. Está ahí escrito igual, paratope. Bien. Sí, en este caso, acá estaría unida la membrana del linfocito B si esto fuese que de hecho lo es, una inmunoglobulina de membrana. Pero si fuese un anticuerpo circulante, esta parte del dibujo no la tengan en cuenta, ¿sí? Región constante y región variable. Este dibujito está bastante bueno. ¿Por qué les digo que es importante que tengamos, aunque sea unos conocimientos básicos de las partes de un anticuerpo? Porque la existencia de estas partes determinan que puede haber variaciones en ellas y eso nos da el pie para hablar de esto. ¿Sí? Las variaciones en las distintas partes de los anticuerpos determinan la existencia de isotipos, alotipos e idiotipos. Acá esto quiero que quede bien claro, ¿sí? Vamos a hablar de isotipos cuando hay variaciones en las cadenas pesadas o livianas, ¿sí? Que son variaciones estructurales grosas, ¿sí? Dijimos que la cadena pesada, todo lo que es esto, la cadena pesada y las livianas son parte de la región constante, también la pueden encontrar como FC. Si cambia esto, estamos hablando de otra inmunoglobulina, ¿sí? Entonces, los isotipos son ni más ni menos que los tipos de inmunoglobulina que uno conoce. Inmunoglobulina G, IgM, IgA, ¿sí? Fíjense que acá en el dibujito, bueno, después cuando lo tengan en PowerPoint le pueden hacer zoom, pero la región constante es la que va cambiando, ¿sí? Es decir, si cambian las variaciones estas de las cadenas,
y cambia la FC, estamos hablando de un tipo de inmunoglobulina totalmente distinto. IgG, IgM, esta es la versión monomérica de la IgM, en realidad en el módulo van a ver que la IgM está en forma de pentámero, que sería esto, y acá la IgA también, hay un dibujito en su forma monomérica, pero en realidad mayormente la IgA secretoria la vemos en forma de dímero, ¿sí? Entonces básicamente isotipos están determinados por variaciones en las cadenas livianas y pesadas, y son ni más ni menos que los tipos, ¿sí?, de inmunoglobulina. Ahora, otra variación que podemos encontrar son los alotipos. Y esto está determinado por variaciones en los genes de un determinado isotipo. ¿Sí? Acá el ejemplo es una inmunoglobulina G mutada. ¿Sí? Ambas dos son inmunoglobulinas G. Ambas dos son IgG. Nada más que una sufrió una mutación en una pequeña parte de su gen, entonces tiene esto que acá, esto rojo. ¿Sí? Para darlo cuenta gráficamente. Inmunoglobulina G con esto amarillo y esto con esto rojo. Ambas dos son IgG. Tienen esta variación. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, esta IgG, la que tiene el coso amarillo, se puede unir a muchos anticuerpos, a muchos antígenos, perdón, desencadena buenas respuestas, ¿sí? Dicho mal y pronto. Y esta que está mutada, capaz puede unirse solamente a un antígeno, capaz su efectividad es menor, ¿sí? Es una mutación. Las dos son IgG, pero una está mutada. Eso es un alotipo, ¿sí? Eso es un alotipo. Es una IgG mutada. Y después están los idiotipos. Este es un concepto importante, que es cuando cambia la región hipervariable, o la región variable, digamos. Es cuando cambia esta parte, la parte verde. Cuando cambia esa parte, eso nos determina la existencia de un anticuerpo específico para, por ejemplo, este que les puse acá, específico contra Streptococcus pneumoniae, y este otro que es específico para otro bicho, para otro microorganismo. ¿Sí? Entonces, las variaciones de los anticuerpos, estos conceptos hay que saberlos bien, porque alguna pregunta tramposa puede hablar, porque fíjese que son palabras parecidas. Y también está bueno saberlo porque, bueno, es importante, digamos. Entonces, isotipo, hablamos de isotipos cuando hablamos de los tipos de inmunoglobulina. Alotipos, este es el que menos vamos a usar, ¿sí? Esto es como teórico nomás. Alotipo, una mutación, pero idiotipo es esto de un anticuerpo contra X bicho y un anticuerpo contra Z, ¿sí? Z bicho, por así decirlo. Entonces nunca confundan isotipo con idiotipo. En uno cambia la región constante y en otro cambia la región hipervariable. ¿Sí? Mejor digan que cambian la cadena pesada y liviana para que no les rompan las bolas, pero básicamente en una cambia lo que está anclado y en otra cambia la región variable. ¿Sí? ¿Esto queda claro, chicos? ¿Me explico bien, digamos, con esto? Sí, quedó re claro. Sí. Perfecto. Perfecto. Ahora les voy a dejar acá esto, ni vamos a hablar de esto, pero un recordatorio para que lo tengan siempre presente. ¿Cómo es la dinámica de todo? ¿Cómo es la dinámica del módulo 2? ¿Sí? Una fase conectiva primero, de una unión del antígeno contra un receptor de linfocito, ¿sí? Después, ¿qué pasa? Una vez que nos unimos con el antígeno, sea lo que sea endógeno, exógeno, proteico, no proteico, lo que pasa es que se activa, hay una fase de activación, comienzan todos los cambios, entonces se va a activar si se tiene que activar, va a proliferar si tiene que proliferar, va a hacer esto, va a hacer lo otro, pero reacciona. Y finalmente la parte de eliminar el antígeno. Hay muchas formas, y que esto es lo que vamos a ver en cada uno de los módulos que veamos de bacteriología, de micología, que es hongos, virología y parasitología. ¿Sí? El módulo 2 es esto, 1 y 2. El 3, esta parte 3, es lo que vamos a ver en cada uno de los bloques de la materia. ¿Sí? Nada, tengan en cuenta siempre lo macro para poder entender lo micro. ¿Sí? Y si no me equivoco, falta un tema más. El tema de la hipersensibilidad, que yo entiendo que esto no lo llegaron a ver, ¿no? No, llegamos No. solo. No. Perfecto. Es más, quedamos Perfecto. con el inicio, tipo, lo de idio, alo e iso, creo que eso ni lo vimos tampoco. Bueno. Entonces, si no lo vieron, el profe lo vuelve a explicar. Pero bueno, acá les queda este recurso para que sepan bien las diferencias.
Esto se los puse yo porque me pareció importante recordar siempre los inicios, digamos. Y bueno, este es el último tema del módulo, que también entonces lo vamos a ver después bien en clase, pero de hecho este cuadrito lo saqué ni más ni menos que el módulo. Acá me pueden denunciar por copyright, digamos. Hubo un ruidito que no sé qué es. Es que Quedan sí, 15 minutos de reunión. Bueno, si llegamos a terminar, o sea, si llegamos a necesitar más tiempo, nos conectamos ahorita. Hipersensibilidad. ¿Qué es la hipersensibilidad? Es acá se los puse. Se refiere a una reacción exagerada o anormal del sistema inmunitario frente a un estímulo. Muchas veces produce daño al ser humano. ¿Sí? Es básicamente, el ejemplo más típico de la hipersensibilidad es el de tipo 1, la anafilaxia, la alergia. ¿Sí? A vos, las personas que son alérgicas, o que tienen alergia, mejor dicho, ante un estímulo breve o con un inóculo pequeño, desencadenan una reacción terrible, digamos, terrible en cuanto a extenso, y eso puede incluso hacer daño. Por ejemplo, vasodilatación, dice acá. Si vos tenés vasodilatación en exceso, estamos en problema, ¿no? Por ahí es una explicación que queda escueta, pero que en realidad la definición es esa. Es una reacción exagerada que puede generar daño. Hipersensibilidad. Lo importante de la hipersensibilidad es que conozcamos y nos familiaricemos con los tipos. De hecho, hicimos una pregunta, que también de hipersensibilidad suele entrar siempre una pregunta. La que más vamos a tener en cuenta por ahí en micro es esta de tipo 4, la hipersensibilidad retardada, mediada por células. Ya la vamos a poner con ejemplos y se va a entender mejor. Pero ¿qué tenemos que saber? Todo lo que está en este cuadro. El tiempo, los mecanismos y los componentes principalmente. De hecho, la pregunta que hicimos en el Instagram era sobre el componente de la inmunidad, de la hipersensibilidad. ¿Sí? Tenían que responder linfocitos TCD4 y macrófagos. Porque fíjense que en otros tipos de hipersensibilidad hay otros componentes. Por ejemplo, eosinófilos, hipersensibilidad 1 y así. Así que por ahí no vale la pena que yo les recite el cuadro, pero simplemente el objetivo de esta diapositiva en particular es recordarles que es un tema que hay que ver. ¿Sí? Es el último del módulo, pero hay que verlo porque nos va a ayudar. Y esto lo van a ver mucho en pato también. Hipersensibilidad tipo 2 y tipo 3 en pato, a lo loco lo van a ver. Así que les va a servir, básicamente, les va a servir. Y ahí finalizamos con los conceptos que para mí son importantes del módulo 2. Importante que sepamos todos, digamos. Después cada uno puede profundizar. Si profundizan van a encontrar siempre más información. Pero como le dije al principio, como acuerdo de mínimos, lo importante es esto. Hacemos un repaso breve. Esto del ciclo de vida linfocitario. ¿Sí? Conocer un poco de las estirpes, o por si las preguntan. Sobre todo esto, diferenciar el ciclo de vida de los linfocitos B versus el de los linfocitos T. ¿Qué pasa en cada uno? ¿Dónde maduran? ¿Dónde actúan? ¿Sí? Esto de los mediadores, y algunos los más importantes que saber. ¿Sí? El interleuquina 3, interleuquina 7. Los marcadores que preguntaba uno de los compañeros, hay que saber los importantes. ¿Sí? No se maten sabiéndolos todos. Esto de la selección, ¿sí? Sépanlo así, aunque sea esto, porque una pregunta siempre entra. Esto de los antígenos, definición de antígenos, después igual también les vamos a ir subiendo cosas, seguro, y son temas que si hay que volver a charlarlos, los volvemos a charlar, pues son importantes, tener en el haber de cada uno de ustedes una buena definición de antígenos por si se las piden. Los tipos, ¿sí? Cómo se desencadenan a grosso modo las respuestas, conocer bien la dinámica, es lo que les he dicho, lo que les vengo repitiendo, digamos, que por ahí no, si no se saben una minuciosidad, es preferible que al menos se sepan cómo es la dinámica, ¿no? ¿Sí? El antígeno proteico desencadena, o sea, genera memoria. Después vemos cómo, después vemos con qué mediador químico, pero saber los procesos. Esto de los anticuerpos, ¿sí? Esto es importantísimo. Y bueno. Módulo 3. ¿Quieren que así no nos interrumpen? Cierro y nos conectamos de vuelta para hablar de eso. De paso, a las personas que no les interese lo de módulo 3 pueden no volver a conectarse, digamos. Dale, Facu.
Dale, ahí les mando un nuevo link.